El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Esta semana, primer día de la semana, hoy domingo, dedicamos este tiempo para glorificar su nombre y compartir un tema muy hermoso hoy, como es Jesús anda sobre el mar. Una narración que nos deja varias enseñanzas, pero que todas son de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo, de bendición y edificación para cada uno que lo coloquemos en práctica. Bueno, vamos a empezar siempre colocando este tiempo en las manos del Señor, que sea Él obrando, que sea Él glorificándote, que sea Él hablando a través nuestro, pues siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos resaltado. No somos más que instrumentos en las manos de un Dios vivo que tuvo misericordia de nosotros. Y es por la misericordia de Dios que hoy vamos a tratar este tema y vamos a decirle a Él que tome el control y que sea de edificación para todas las personas que nos están sintonizando en este momento y los que van a sintonizar luego cuando se comparte este video. Amén. Vamos a orar, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy llegar a miles y miles de personas. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo y porque sabemos, Señor, que hoy tú hablarás a tu pueblo a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos reunirnos en familia para glorificar tu nombre, para reconocerte y decir, Señor, solo tú puedes obrar en nuestras vidas. Solo tú puedes hacer milagros en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Toma control de nuestra mente, de nuestros labios, y que sea tu palabra la que hable a cada persona, y que sea tu palabra la que obre en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy nuestro tema, como tú lo dijiste, Jesús camina o anda sobre el mar. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan acerca de la vida de Jesús. Pero hay algo que nos llama la atención, y es que hay un evangelista que no narra esta historia. Hay uno de ellos que omite la historia. Sí, Lucas omite, sí, esa partecita. La omite. Sí. Empieza, y hoy quiero empezar, si tú me lo permites, amor, hablando acerca de lo que sucedió antes de que los discípulos tuvieran que ser obligados. Alguien dirá obligados, vas a entenderlo el por qué. Ellos fueron obligados por el Señor Jesús a entrar a la barca, porque la barca y el mar tiene, más que todo el mar, una tipología para Israel. El mar es algo de peligro, y de hecho no necesitamos ir a la tipología de los judíos. Tú vas al mar y lo miras y te das cuenta que es largo, ancho, profundo, inesperado, violento, porque las olas en ocasiones tumban a la persona. Y no le vemos fin, y eso nos hace en cierta forma atemorizar. No hay fin. Así que comenzó la narrativa, los 4 evangelios comienzan a narrar lo que aconteció cuando el Señor Jesucristo se encontraba alimentando a 5,000 personas. Y dice la Biblia que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan empiezan a describir que eran como 5,000 personas, dice Juan 6:10 y Lucas 9:14. ¿Concuerdan con el número? Sí. Luego, el evangelista Lucas aporta y dice, entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Hoy mi hija decía, pero papi, ¿por qué escribiste así? Porque voy a hacer una narrativa.
una narrativa donde hay 4 personas aportando lo mismo, pero diciendo algo distinto. Diferentes perspectivas de Correcto. la persona. Cuando uno va a un paseo, cuando uno se encuentra en una circunstancia, o aquí mismo, yo puedo ver la tablet de cierta forma, tú la ves de otra forma. Correcto. Yo soy mujer, tú eres hombre, tú lo analizas de una forma de pronto, sí, una tablet cuadrada. La mujer es un poquito más detallista, una tablet de color gris, marca tal. Entonces sí. Así eran los discípulos. Los discípulos empezaron a decir, el uno dijo, Lucas, dijo, háganlos sentar de grupos de 50 en 50. Juan agrega, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Luego entra Marcos 6:44 y Mateo 14:21 y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Y Mateo agrega, sin contar las mujeres y los niños. Y así empezamos a reconstruir esta historia. Tú dirás, pero van a hablar de Jesús sobre el mar. Ya, espere un momento. Mateo 14:20 y Marcos 6:42 dicen lo mismo. Y comieron todos y se saciaron. Hay una gran enseñanza. Me gustaría algún día que lo tocáramos este tema, porque hay una gran enseñanza. Juan 6:12 dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos. Y Mateo 14:20 y Marcos 6:42 dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y Lucas 9:13 dice, de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los cuales habían comido. Y agrega Juan, para que no se pierda nada. Hasta aquí yo veo un milagro poderoso, un milagro que la materia se multiplica y de hecho nadie lo ha podido hacer. O hay algún profeta que lo haya hecho, Elías de pronto, pero hizo que la harina se multiplicara. Pero ya un alimento preparado, en la escritura no encontramos a alguien que hubiera multiplicado la materia como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que era Dios. Y solo quiero dejar esta enseñanza. Cuando tú te preocupas por suplir las necesidades espirituales y físicas de otra persona, Dios nunca te dejará sin recompensa. Eso es cierto, por eso es que la palabra de Dios nos dice que hay más bendición en el dar que en el recibir. Que en el dar que en el recibir. Claro, amor. Y es que muchas veces, bueno, aunque ese no es nuestro tema, pero tú tocas esa partecita y cuántas veces nosotros tenemos que tener en abundancia para nosotros. Tenemos 3 panes y 3 panes nos comemos cuando sabemos que allí hay una persona que no tiene para el desayuno. Pero cuando tenemos ese hábito en nuestra vida de dar, nunca nos hará falta, nunca nos escaseará a nosotros. Y como tú lo dijiste, es un tema que tenemos que tratar y más en este tiempo de cuarentena, cuando muchas personas están pasando necesidades. Es muy bonito, es muy importante predicar la palabra de Dios, porque ella no tiene fin. La palabra de Dios siempre llevará, es como el secreto para que tú tengas una vida en abundancia. Es muy bueno predicar la palabra de Dios, pero también poner por obra la palabra de Dios. Y cómo la colocamos por obra, ser dadivosos. Hay que aprender a dar al necesitado con discernimiento, porque algunas personas también se aprovechan de estas circunstancias para vivir de las obras. Les gusta vivir pero así. Ya, deja ahí. Sí. Aquellos hombres, dice la Biblia, la razón por la cual Jesús obliga, y tú me miraste aterrada diciendo, ¿de dónde va a sacar este hombre? Y es Juan 6:14. Abran su Biblia y lean Juan 6:14. Dice la Biblia, aquellos hombres entonces, ¿qué sigue diciendo, amor? Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando tú le suples la necesidad a alguien, la persona dice, es que este sí era. Sí. Es que, y lo ensalta. Versículo 15, pero entendiendo Jesús
que iban a venir para apoderarse de él, apropiarse, tomarlo y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Esa fue la perspectiva que vio Juan. O sea, el apóstol Juan dijo, todos vieron esa multiplicación. Y cualquiera que vea que otro hace algo, dice, este es el que necesitamos. Y de una vez la persona dice, un momento, y Jesús dijo, no, todavía no es mi tiempo. Yo vengo como me describe el profeta Isaías, porque Isaías y la profecía de Isaías mostraba un rey triunfante y un rey sufriente. E Israel dijo, no, yo quiero el reinante. Y estos vieron que él estaba haciendo todos estos milagros y dijeron, este es el profeta que dijo Isaías que había de venir. Pero Jesús les dijo, un momento, antes de yo reinar, debo sufrir, debo padecer. Por eso, los discípulos que estaban allí, parece ser, no lo dice ningún escritor, que se querían unir a la multitud y decirle al maestro, maestro, son 5,000. Imagínate, tenemos 5,000 personas de parte nuestra para ir en contra de este imperio, para ir y tomarlo por la fuerza. Aprovechemos. Y el maestro, conociendo la intención de ellos, les dijo, no, señor, por la fuerza y hacerme rey, se retiró al monte a orar. Y es que ahí Mateo 14:22, que empieza nuestro estudio, ¿qué dice, nena? Mateo 14:22 dice, la vamos a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Después de esto Jesús ordenó a los discípulos. ¿Qué pensó? ¿Qué dijo? Ordenó. O sea, ordenar es cuando tú dices, hágase tal cosa. Sí, doy una orden y se tiene si no que... estoy de acuerdo contigo. No, pero es una orden. Es igual una él era el líder de los discípulos. Amén. Y los discípulos se sometían a él. Entonces él nos dijo, ¿les parece? No. Ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Dice un comentarista que Jesús se había quedado solo porque le era más fácil manejar la gente, la multitud, que con los discípulos. Porque imagínate una persona despidiendo a los demás y los demás, no sea bobo, hermano, aproveche, hágale. Así como cuando una persona ve que Dios está haciendo milagros y llega otro y le dice, aproveche, hermano, ponga su foto, tómese. Ahí comienza Satanás a minar. Y yo a alguien le decía esta semana, los hombres de Dios nunca han caído por el área espiritual. Muéstrame en la Biblia algún hombre que espiritualmente haya caído. Jesús no cayó, sino fue tentado. ¿Qué quiere decir? Que Satanás mina el alma, mina el carácter, la actitud de la persona para entrar y tomar ventaja. Por eso el Señor, viendo esta actitud en los discípulos, les dijo, les voy a cambiar su mentalidad. Les voy a cambiar la mentalidad, así que entren a la barca. Y si ustedes creen que podemos hacer lo que dice esta gente, calmen lo que va a suceder en el mar, porque Jesús conocía todo. No lo toma nada por sorpresa. Nos dicen los escritores de los evangelios que allí habían 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Y Marcos 6:52, ¿qué dice, amor? Marcos 6:52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Miren lo que dice Lucas. Y Lucas es el único que se atrevió a escribir. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. No podían entender lo que acababa de ocurrir. O sea, ellos no lograban comprender el milagro de la alimentación. Luego estaban en el mar y vieron a Jesús y tampoco lograban entender lo que estaba pasando. No, ellos pensaban que él era un profeta. Y si tú miras la palabra,
comienza Mateo, Marcos, Lucas y Juan con la narración de la alimentación. Sí. Lucas no lo toma, pero Lucas es el único que después de todo, al no tomar, Jesús camina sobre el mar, sí toma cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy? Un profeta, Elías, pero ¿ustedes qué son? O sea que el Señor en el mar cambió la percepción. Y es que déjame decirte que muchas veces Dios permite o no permite, envía al creyente Pero sí permite. a la dificultad y a la prueba para cambiar la mentalidad de la persona. ¿Por Así qué? es. Porque en el mar sucedieron muchas cosas. El milagro y mucha gente, amor, siempre predica Jesús camina sobre el mar y destacan lo que pasó con Pedro. Es que lo de Pedro solo lo narra un evangelista, también lo que pasó con Pedro. No lo narran todos, solo uno, pero no fue el milagro principal. Lo que Dios quería era transformar. Por eso si tú estás frente a una enfermedad, antes de que tú digas por qué Dios no sana a la persona, pregúntate qué Dios me quiere enseñar a mí a través de esa enfermedad. Porque si bien el Señor le suplió a todos, también le dijo a sus discípulos, ese no es la clase de liderazgo que yo les voy a dar. Porque si tú miras, cuando ellos vieron eso, se llenaron de una vez. Yo me imagino Judas, que era el que recaudaba de Jesús todo el dinero, dijo, uy, aquí vamos, mejor dicho, redondo. Con este hombre es para hacer billullo, plata. Pero el Señor les dijo, no, no es así. Por eso los discípulos, si se querían sumar, Jesús les dice en Juan 6:15, mira lo que dice la Biblia, palabra de Dios para hoy, castellano peninsular. ¿Qué dice? Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez a lo alto del monte para estar solo. Cuando tú sabes lo que tú tienes, ¿alguien te mueve? No, Yo te puedo decir o te puedo mover. Tú estás segura. yo estoy segura. O sea que tú permaneces donde Soy firme en lo que en mi convicción. estás parada en la tierra. Ujú. Pero cuando alguien no, y tú ves, dices, este está en la nebulosa. Y yo no diría en la nebulosa, está por entrar al mar. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que los discípulos entraron al mar, sucedieron muchas cosas. Mira lo que dice Mateo, leámoslo Mateo para nuestro estudio. Mateo 14:22 en adelante. Sí, que ahí es donde empieza esta historia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea que de un tramo al otro pueden suceder cosas. Claro. Tu pueden mente suceder- puede cambiar. Pueden suceder muchas cosas. Despedida la multitud, subió al monte a orar, versículo 23, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él sabía cuál era su trabajo. Y versículo 24, ¿qué dice, amor? Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario al ritmo que llevaba la barca. El viento Claro. era contrario. Imagínate a pesar, haciendo así como pensamientos. Uno sube a una barca y comienza a zambullirse y a morirse. Y mucha gente se marea. Imagínate una mar embravecida. Yo creo que es para todo Y de lado. noche. Y de noche. Mas a la cuarta vigilia, versículo 25, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo y les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hoy Dios te dice lo mismo, ten ánimo en medio de tu problema, en medio de que hablen mal de ti, en medio de que te vituperen y te escarnezcan. Si lo hacen, es porque la otra persona que lo está diciendo tiene rabo de paja.
porque uno habla a veces lo que hay dentro. Eso dicen los psicólogos. Yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, que es el único que narra esta escena: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asidió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, pero diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Primer tema que tengo yo, forzados a entrar a la barca. ¿Sabías tú, amor, que nuestro carácter es formado por Dios con lo exterior? Sí, claro que sí. Es doloroso. Es doloroso cuando tú estás bien y de un momento a otro llega una enfermedad. Y es que tenemos que pasar por la tempestad. Todos. Que la tempestad tipifica problemas, incertidumbre, por lo que está a nuestro alrededor, nuestro diario vivir. Tenemos que enfrentar esas cosas para formar, para moldear nuestro carácter. Por eso Dios forzó en cierta forma a los discípulos. Entren a la barca porque allí van a aprender muchas cosas, porque allí ya el Señor Jesús sabía que su hora estaba pronta a llegar. Entonces tenía que hacer de estos discípulos unas personas con un carácter fuerte, con un carácter que le pudiera él delegar esa misión de seguir extendiendo el evangelio. Amén. A través de ellos. Y es que tienes que entender que formarte es cuando en tu propia realidad no está Dios. Vuelvo y te lo repito. Ellos acababan de ver un milagro grandísimo. 5,000 personas alimentadas por unos peces que, según estudié, esos peces, amor, no estaban recién tomados. Esos peces se dice que en esa época era la alimentación de una persona pobre. Y esos peces ya estaban disecados y salados, porque en ese tiempo no existía la nevera. O sea que el milagro que Jesús hizo fue aterrador. Y los panes, se dice que la cebada es lo más barato, por lo cual era lo que estaba, porque la Biblia dice, y los discípulos de manera despectiva decían, ahí solo hay un muchachito, y solo tiene esos panes y esos peces, Señor. Jesús le dijo, tráigalo acá. O sea que el milagro fue poderoso, fue algo que Dios hizo y ellos vieron. ¿Cuántas veces tú has oído predicar a alguien y mueven tus emociones, mueven tus sentimientos, pero qué ha quedado de la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué ha quedado? Porque si estos vieron esos milagros, ¿por qué no entendieron si no dijeron, no, este sí es? Nada pasó. ¿Y nada pasó? Nada pasó en la vida de los discípulos. No. Hasta que ya tienen que subir a la barca y enfrentarse a la tempestad. A la tempestad. Y mire lo que dice Juan 6:15. Aquí empieza mi narración de todos los evangelistas. Juan 6:15 de la Biblia, castellano peninsular, dice, pero como Jesús se dio cuenta de lo que querían hacer, de llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, recordemos que en ese tiempo ya se habían levantado varias gente sediciosa. O sea, ya habían pasado varias personas. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles. Cuando llegan a Galileo le dice, ¿qué hacemos ahora con estos de Jesús? Y entonces el Galileo le dice, pues hermano, ya han pasado varias sediciones y han muerto la gente. Esperemos que pase lo mismo con este movimiento de Jesús. Pues esperemos. Pero ellos fueron formados con un carácter, dice la Biblia, que Jesús ve, se lo quieren llevar a la fuerza. Él dice, no es mi tiempo, no es mi hora, no es mi momento, no es mi lugar. Y se retira solo a un lugar alto a orar. Dice la Biblia, y al anochecer, Juan 6:16, descendieron sus discípulos al mar. Entraron en una barca, iban cruzando y el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús
no había venido con ellos. Muchas ocasiones, cuando tú estás en el mar, tú crees que Jesús no está. Y son dos razones. La primera, porque tú no te has llenado de palabra. La única manera, amor, que una persona puede enfrentar el problema es cuando tiene palabra. Cuando tiene palabra y cuando se ha fortalecido en la oración. Porque antes de los versículos que tú has tomado, antes de que los discípulos, bueno, el Señor Jesús les ordena que se suban a la barca, pero él sube a orar y dice que llegó la noche hasta, lo describen en las vigilias, hasta la cuarta vigilia, sí. Y él estaba en oración. O sea, no era una oración de minutos, no era una oración de solamente Señor, gracias porque multiplicaste los panes, no, sino era una oración de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos entraron al atardecer, entrada la noche, dice la Biblia, y después dice el otro evangelista hasta la cuarta noche, que ya lo vamos a ver más adelante. O sea, más o menos entraron como tipo 7 de la noche y eran las 3 de la mañana y no habían podido cruzar 13 kilómetros. O sea que duraron casi 8 horas remando en la misma dirección. Pero son otras características que quiero que la miremos más adelante. Pero sí, que también, yo quiero que tú la destaques. Esas características, pero y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos quedamos remando en el mismo lugar, remando en el mismo problema y no le vemos solución. ¿Por qué? Porque están enceguecidos, endurecido nuestro corazón, enceguecidos nuestros ojos y no vemos esa luz. ¿Por qué? Porque también no ha habido en nuestra vida un hábito de oración, lo que hacía Jesús. Amén. Y eso suele suceder en los cristianos, nos suele suceder a nosotros. Creo que no estamos exentos de ello, que vamos a la oración y nuestra oración se ha convertido como en una rutina, sí. Pero es que no se debe ser una rutina, sino un hábito donde entremos y busquemos la presencia de Dios. Jesús nos da un ejemplo siempre, sí. A través en los evangelios. Jesús nos destaca la oración de Jesús, digamos cuando estaba en el huerto en Getsemaní, dice sí. Que tal era su oración que el sudor de él caía al piso como gotas de sangre. O sea, vemos una oración de clamor, de intensidad, pero es que muchas veces nosotros entramos a orar y en ese momento divagamos como los discípulos ahí en ese pedacito de mar, divagamos en todos nuestros problemas, menos en la oración. Menos en ese deseo. Bueno, el deseo de pronto sí está, pero nos quedamos ahí divagando en muchos pensamientos vagos, en qué voy a hacer mañana, en qué tengo que pagar, que el recibo, que lo otro. Por eso, y es que ahí donde tú dices, estamos en una área que se llama egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Todo gira en torno a mí. Yo no giro en torno a Jesús. Y Jesús lo que estaba queriendo hacer era que ellos salieran de su egocentrismo, que ellos dejaran de pensar que Él podía ser el rey que podía alimentar no solo a 5,000. Se hizo esos con 5,000 porque no habían más, sin contar mujeres y niños. O sea, había un gran ejército, lo puede hacer con toda una nación. Y es que muchas veces Dios permite que tú pases al otro lado. Es porque Dios quiere sacarte de ahí. Es porque Él quiere que tú pongas tu mirada hacia Él. Porque una particularidad de esa barca y ese remo era el siguiente. Estábamos sentados los dos. Adelante está la proa y más atrás nuestro está nuestra meta. Y hacia adelante nosotros siempre vamos viendo el punto de partida. O sea que, y lo estoy diciendo porque la Biblia dice que los discípulos lo vinieron venir. No fue que el Señor se fue hasta donde les dijo, vayan, que yo voy y les caigo. No, sino Él venía del mismo punto donde los había dejado y ellos lo podían ver a la distancia porque empieza uno a remar y
se dicen que hace más fuerza cuando se rema así, en esta dirección, ¿sí o no? Así que él quería sacarlos, él quería que su mirada estaba puesta en él, porque él quedó allí en tierra, en el monte orando. Ellos pasaron al barco, y en el barco era donde se suscitó todo el problema. Mira lo que dicen los evangelios. Juan 6:16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Mateo 14:22 dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. El evangelista Marcos agrega: a Betsaida, en la otra ribera. El evangelista Juan agrega 6:17: entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no venía con ellos. Así que el mar, pongámonos a pensar, amor, a medianoche, cruzarlo, la oscuridad. ¿Tú ves en la oscuridad? No, en la oscuridad no. ¿Te asombra? Sí, claro, cualquier cosa le crea a uno temor, porque aparte de esa zozobra que tiene uno de estar en el mar, cualquier cosita pues le asusta. Así que el mar, cruzar el mar de noche tenía un propósito. El cruzar el mar, donde la profundidad es bastante y no podemos hacer nada, tiene un propósito. El cruzar el mar, donde el punto de llegada está a tu espalda, y los remadores están siempre de frente, tiene un propósito. El cruzar el mar a sabiendas de que se puede desatar una tormenta e incluso remar en contra del viento, tiene un propósito. Sí, claro, amor, porque es que en los problemas, si nosotros supiéramos qué viene, qué es lo que hay atrás nuestro, qué es lo que, hablándolo así, el destino nos va a deparar, pero no lo sabemos. Por eso entonces Jesús está adelante nuestro, para que coloquemos nuestra mirada en él. Eso era lo que Jesús quería enseñarles a sus discípulos. O sea que hasta ahí tenemos que ver que el Señor ordena, pero tú también tienes que poner de tu parte. Estamos de acuerdo que el Señor dice: vas a entrar al problema, pero también Dios quiere que pongas de tu parte. ¿Y qué es de tu parte? Que mires siempre hacia Él y siempre estés tú dependiendo de Él, porque viene la segunda parte, que es la actitud del Señor. La actitud del Señor, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la actitud del Señor? Mientras los discípulos pasaban al otro lado, Él sube al monte a orar. Termina de realizar un milagro donde suplió la necesidad espiritual, pero también material de la gente en lo físico, pero Él sabía cuál era su llamado. No he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Así que Él entra a orar. Sí. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer para orar? Nosotros para orar, pues eso es lo que tenemos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Yo pienso que este versículo debe ser como un lema en nuestra vida: orad sin cesar. Sin cesar o sin cesar. Sin cesar. Orar en todo tiempo, en todo Sí, porque momento. qué día alguien dijo: no, oraron sin César, y César se salió. No, es orar persistentemente. Sí, orar persistentemente en todo tiempo. Sí. Y es que en todo momento no podemos estar de rodillas, porque tenemos varias cosas que hacer: nuestro trabajo, nuestras cosas, nuestro diario vivir. Sí. De pronto no nos lo permite Sí. estar a todo, pero es que nosotros podemos hacer de nuestra vida un día, una oración, O sea, tú haciendo la estás voluntad diciendo que del la Padre. persona debe hacer de su diario vivir, de su momento a su momento, de su lugar a lugar, un tiempo siempre de adoración. Siempre de adoración. Sí, es correcto, esa era la idea. En todo tiempo una vida de adoración al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en oración.
ese tiempo a solas. Ese ejemplo que nos deja el Señor Jesús es muy bonito, un tiempo a solas, porque aunque nuestra vida diaria sea un tiempo de adoración al Señor, ese tiempo a solas no lo podemos dejar a un lado. Y hay momentos, ese amor. Tiempo a solas es muy importante, amor. Claro, y es un tiempo que, digamos, en este tiempo yo lo podría recomendar en la madrugada. ¿Por qué? Porque en la madrugada los niños, lo doy como testimonio, a mí me fascina orar a la madrugada porque estoy sola, los niños están durmiendo, como que todo está en silencio, de pronto uno escucha. Pero estás sola porque madrugo a trabajar. La naturaleza, sí. Tú madrugas a trabajar y yo entro a este tiempo de oración y es un tiempo muy bonito donde uno se puede centrar verdaderamente en buscar la presencia de Dios. Amén. En cambio, cuando ya más tarde ya están los niños, ya uno está orando, ya llega el niño, que necesito esto, ya suena el teléfono. Sí, vienen las ocupaciones y te roban tu concentración. Cada persona sabe cuál es el tiempo donde él pueda entrar y estar un tiempo a solas en la presencia del Señor. La oración es tan importante que hasta en un evangelio, ¿sí? Sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Y es ahí donde vemos la oración del Padre Nuestro. Y es ahí donde Jesús les enseña cómo deben ser nuestras oraciones, que también es un tema que un día debemos tratar, cómo debe ser la oración. Así que Jesús va a orar. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos 6:47 dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y Juan 6:17 dice, estaba oscuro y Jesús no había venido con ellos. Así que los tres evangelios concuerdan con el hecho de que era de noche y de que el Señor les había ordenado atravesar el mar, pero que Él se había quedado intercediendo. El Señor permanecía en tierra, en lo firme. Él sabía muy bien su misión que se le había ordenado por su Padre. Juan 6:38, ¿qué dice, amor? Dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Así que él lo tenía claro, así como dicen, la tenía clara, pero sus discípulos no. Sus discípulos estaban divagando en si él era el caudillo libertador y más que ver al Señor libertador del alma y el espíritu. Porque nuestra vida, recordemos, fue creada en espíritu y el hombre en su comienzo espiritualmente estaba unido a Dios Padre. ¿Por qué? Porque hablaba Dios con el primer hombre Adán. Pero él peca y se rompe esa comunión, se aleja. Y es por eso que Marcos 6:52 dice, porque todavía no habían entendido el significado del milagro de los panes, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Así que ellos se habían dejado contagiar de la multitud. Ellos habían visto el milagro de la multiplicación, porque Juan 6:14 lo dice. Cuando todos vieron este milagro, dijeron, de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de ello, que lo querían tomar por la fuerza. ¿Y qué hizo? Se fue a un cerro a orar. Si Dios tiene un plan contigo, tú debes estar en línea con Dios. Tú no puedes estar por fuera. Cuando en el banco se va la línea, no se puede hacer nada. Si Dios te está forjando, pregúntate el por qué. El por qué ha venido eso inesperado a tu vida. El por qué quizás tu hijo te ha traicionado y habla mal. El quizás te habías olvidado del plan que Dios tiene para contigo y de la misión que Dios tiene contigo. Lucas 9:18 dice, y aunque otros evangelios no lo narran, yo sí me atrevo a decir que Lucas dice, y es la confesión de Pedro. El Señor les pregunta a todos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 19 de Lucas, ¿qué dice, amor? Ellos respondieron,
unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Porque mira, Jesús hace el milagro. Van y le cuentan a Herodes. Y Herodes dijo, caramba, Juan resucitó. Y se cogió la cabeza. Juan resucitó. O sea que todo el mundo veía de Jesús un milagrero, un profeta. Aún creían que era Juan el Bautista, otros Elías. Pero ahí viene lo esencial para tu vida. ¿Quién cree que Jesús es para ti? Porque Pedro contestó, amor, versículo 20, que dice Pedro. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Una fuente de tomar un grupo de personas y sacarle la platica? ¿Qué es Cristo para ti? Un grupo de personas que me pueden llevar a mí a lo que yo quiero y lo que yo logro, para que pase a la historia como el gran caudillo que hizo esto y aquello. Por eso Jesús te ha llamado la atención y te tiene en el mar de los problemas. Siempre saldrá algo nuevo, siempre saldrá algo diferente. No sé qué Dios quiere enseñarte. No sé Dios qué quiere enseñarte con esa enfermedad. No sé qué Dios quiere enseñarte con esa quiebra financiera. No sé qué Dios quiere enseñarte con tu problema en tu hogar. No sé qué Dios quiere enseñarte. Pero los evangelistas concuerdan que los acontecimientos que siguen, y no estoy diciendo que eso sucedió, concuerdan con que ¿qué es Cristo para ti? Algunos que llaman la atención de los discípulos es que ellos habían entendido su legado. Lo entendieron con todo esto que les pasó. Porque cuando estaban alimentando a los 5,000, Pedro nunca dijo lo que tengo te doy. No, Pedro dijo, esta es mi oportunidad. Y de hecho, cuando estaban arrestando al Señor, Pedro sacó su espada para defender a ese líder. Y Jesús le dice, no, Pedro, guárdala, aquí no hay que usarla. Muere el Señor, entran al aposento, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tú lo recibes desde que Cristo entra a tu corazón, pero tú lo avivas, porque Pablo dice, aviva el don, tú avivas ese sentir, cuando entras a tu lugar secreto a orar. Es correcto. Lo que tú decías. Es correcto, y es que los discípulos en Jesús solamente veían a un Jesús milagroso. Ajá. Y eso es lo que muchas personas ven en Jesús, y por eso van a las iglesias y por eso buscan, entre comillas, buscar de Jesús, pero por los milagros. No van más allá del milagro. No van más, no vieron más que la multiplicación de los peces y los panes, no vieron más allá de un Dios poderoso, de un Dios que podía darles la salvación, sino hasta ahí llegaron, hasta el milagro. No ven más allá. Así que eso Dios, es lo que pasa hoy en Dios día. tiene que hacer que tú te enfrentes contigo mismo para que realmente salgas de tu problema y tengas que mirar al Señor y saber que solo Él puede suplir tus necesidades. Así que sigamos solamente Él. Las condiciones del mundo exterior tengo como segundo punto. Vemos nosotros que Marcos 6:47 dice, al venir la noche. O sea que eso sucedió en la oscuridad. El problema viene cuando menos piensa y entras en la oscuridad del problema. Dice Juan 6:14, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y los evangelistas Marcos y Mateo concuerdan con lo siguiente, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea que, aparte de las olas, el viento ayudaba a que la barca se detuviera. Marcos 6:17 dice, y entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no venía con ellos. Y se levanta el mar con un gran viento que soplaba. En la oscuridad no hay claridad. Y por lo general, el tiempo
en que uno está en el problema, a veces uno no ve la luz. Eso es cierto. Esta pandemia, Ajá. ¿todo el mundo ha visto la luz? No. Estamos en una oscuridad. Estamos en una oscuridad donde hay mucha incertidumbre. Y al comienzo los ¿Qué que pasará? éramos creyentes y que Dios tuvo que avergonzarnos, que creíamos que eso no nos tocaba, que creíamos que eso era una mentira, vimos a nuestros familiares enfermos y hemos visto lamentablemente ver a nuestros amigos morir y aún más amor. El día viernes me cogí una zozobra antes de entrar a este tema, porque resulta que haciendo un balance de cliente nos pusimos a hablar y los familiares empezaron a llegar a comprarnos porque ellos murieron. Así que la oscuridad puede pasar lo que sea. La oscuridad solo puede salir de ti si tú permites que algo alumbre tu camino. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 119, 105? Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. O sea que en medio de la oscuridad, ¿qué es lo que te puede alumbrar? La palabra de Dios. Y Eso cuando es. la palabra de Dios te alumbra, tú estás llamando ¿a quién? A la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Jesucristo. Juan Y es 1:1. que, sí, y es que mira que es que uno mira como dice el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro cuando uno está en esa tormenta? ¿De dónde he hecho mano? ¿Qué hago? Pero dice el salmista en el Salmo 121, que es un salmo que lo deberíamos todos guardar en nuestro corazón, y en cualquier momento de incertidumbre que tú estés pasando, deletréalo, confiésalo y créele, más que confesarlo, créele. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No importa si esta pandemia sigue, no importa si tú tienes verdaderamente, estás fortalecido en la palabra de Dios, siempre habrá una luz de esperanza a través de la palabra de Dios. Por eso escudriña la palabra de Dios, por eso toma tiempo para estar a solas, fortaleciéndote en el Espíritu para que puedas enfrentar esas tormentas que a diario ninguno está exento de vivirlas. Todos estamos, esta pandemia nos lo demostró, todos llegamos a un mismo nivel, todos llegamos a el cantante, el artista, el pastor, el que vendía allí en los semáforos. Todos nos tocó que guardarnos. Y es que hay algo importante, amor, que tú tocas, y es que Jesús va hacia ellos sobre el mar. Pero no dice la Biblia que tan pronto Jesús tocó las aguas se calmó la tempestad. Por ningún lado dice. Tampoco dice la Biblia que Jesús, cuando Pedro baja, se calmó la tempestad. La Biblia dice que se calmó cuando Él entró. Así que nótese que la palabra alumbra tu camino. La palabra es algo personal, pero que es tanto valor que tú debes decir, ¿qué tanto tengo yo de palabra en mí? Sí, Jesús nos da ese ejemplo. Amén. No tengo la cita bíblica, pero es una cita bíblica muy conocida, donde el diablo, cuando fue a tentar al Señor Jesús, le dijo, luego de un ayuno, Mateo 4:4. él tenía hambre, Sí, y le dijo, manda estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿cómo pudo refutar en ese momento el Señor Jesús al diablo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, pero él tenía palabra en su corazón para poder callar al enemigo. Cuando nosotros nos enfrentemos a un problema,
tenemos que tener palabra en nosotros, Amén. porque o si no, ahí seguimos Y- divagando en el problema porque no hay cómo enfrentarlo. Y es que lo que tú no dices hay es nada cierto. en nuestro corazón. Así es, y lo que tú dices es cierto. Los discípulos estaban con la palabra, el verbo, creador del universo, sustentador del universo, pero no querían que esa palabra, que satisfació las necesidades físicas, controlara su mundo espiritual. Y es que cuando Dios suple tu necesidad espiritual, por añadidura viene lo material. Así es la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te es añadido. Dios quiere que el hombre vuelva a su mismo estado que fue en el huerto del Edén, donde el hombre tenía comunión con Dios permanente, constante, y en cualquier momento el Señor venía a visitarlo. Pero lamentablemente nosotros hacemos todo lo contrario. Sí. Que se nos hizo tarde, la oración para después. No, tengo que entrar a las 8 de la mañana al trabajo. No, la oración quedó para después. Ujú. Ya luego llegó cansado, la oración para después porque tengo sueño. Así Y es. así vamos y vamos dejando, Postergando. la oración, y nos enfrascamos en nuestro diario, en nuestro afán diario, y nos olvidamos del Señor. Así Es que- algo muy común y corriente, es Pero- algo que a todos nos ha sucedido. Por eso debemos empezar con ese hábito de la oración, con ese hábito de escudriñar la palabra de Dios para poder enfrentar Amén. los ataques del enemigo. Por eso tienes que salir. Tienes que salir porque Marcos 6:52 dice: aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecido su corazón. La manera por la cual tú sigues en tu problema eres tú mismo, no es Dios. No es que la palabra se haya vuelto ineficaz, no. La gente hoy en día se ha endurecido. Se ha endurecido a tal punto que son bobos útiles de otros para ir y destruir y acabar, no sabiendo que después tenemos que entre todos volver a pagar. Pero dejémoslo ahí, no me voy a meter. En medio de la tormenta de tu vida, ¿qué resultados hay? Juan 6:18 dice: y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Juan 6:19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, Marcos 6:48, y viéndole remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. El Señor sabía que sus discípulos iban a enfrentar esa dificultad. Era necesario. Tú y yo, Dios sabe que es necesario que atravesemos una dificultad de una o de otra manera. Nos hace mejores personas. Nos hace mejores padres. Nos hace mejores esposos. Nos hace mejores hombres de Dios. Y quizás a veces la gente tenga que tildarnos, pero eso ya ha sanado en nuestro corazón. Pero queda la herida para que siempre que la miremos, tengamos presente que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos habían remado mucho. Ya se cansaron, se fatigaron. No dice ningún escritor de los evangelios que ellos clamaron para pedir ayuda. No, el viento le era contrario. El mar les estaba enviando de un lugar para otro. El no saber cuánto falta para llegar hace que se haya ansias. Tú cuando estás en un problema y no sabes qué hacer, no sabes, llega la fatiga, llega el cansancio. Nunca podrás salir solo de tu problema. Siempre estarás tú de frente al Señor y de espalda a tu problema, porque solo mirando al Señor saldrás de tu problema. Ahora miremos como tercer punto los milagros en medio del caos.
Y es que, mira, una partecita también importante para que tengas paz en tu corazón. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dice ahí que Jesús mirándolos, o sea, Él nunca los perdió de vista. Él nunca. Él siempre está ahí esperando por nosotros. Entonces no te preocupes, tú no estás solo. En ese problema tú no estás solo. En esa enfermedad tú no estás solo. Dios está ahí, Él está atento. Simplemente quiere enseñarte algo. Decía Pablo, el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y es que hoy la gente cree que sinónimo de que haya una enfermedad es que tú estás mal, en pecado. Sí, eso es lo que la gente siempre nos había enseñado. Sí. Estás en pecado porque estás enfermo. Estás en pecado porque caíste en la ruina. Estás en pecado. No, y hoy Dios nos enseña que no. Sí. Dios te quiere formar a través de la dificultad. ¿Cómo más puede uno enseñar a un hijo si no es dándole un conocimiento? A veces uno les dice a los hijos, no haga esto, porque uno ya lo vivió, pero ellos dicen, no, yo lo voy a hacer mejor. Y cuando se dan cuenta, lo que el papá les dijo, tuvieron toda la razón. Así que Jesús, en medio de los milagros, porque la gente siempre destaca es a Pedro, no. El hecho de que el Señor estaba en el monte orando, viéndolos a ellos, porque Jesús es Dios, Él conoce, Él sabe, Él no perdió ninguno de sus atributos, Él seguía observándolos. Dice la Biblia, la compasión del Señor. En medio del problema, Dios se compadece de ti. ¿Cuál es el tiempo? Ahí es donde tú y solamente con la palabra sabes cuál es el tiempo. Tú no vengas a preguntarme porque no te voy a decir. Yo no tengo ese don. Solamente Dios quiere que tú solo te enfrentes a tu problema, recordando que la palabra de Dios es la que te saca y te sustenta, pero Dios tendrá compasión de ti. ¿Por qué? Dice Mateo 6:47, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él en la tierra. O sea que partamos del punto de vista que un milagro fue que el Señor se transportó de tierra a donde estaba la barca. Primer milagro. Versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga, o sea, el Señor vio que ya estaban cansados. El Señor vio que todo les era contrario y que ya estaban remando por mucho tiempo, dice la Biblia, y a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Solo cuando tú te fatigas y dejas que tu egocentrismo sea menguado, puede venir el Señor en tu ayuda. Así es. Y tengamos paz, tengamos confianza. Él tiene cuidado de nosotros. Dice Isaías 41:10, dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y así a través de la Biblia encontramos infinidad de Pedro promesas. 5:7 lo que dice. Sí. 1 Pedro 5:7 de la Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. O sea que siempre Dios va a cuidar de ti. Cuidando de nosotros. No dejes siempre. que otro te señale, que otro te critique, que otro te hable, porque mucha gente de verdad a veces cree que tener el conocimiento lo tienen todo y no se dan cuenta. Y el conocimiento, creen que por tener el conocimiento tienen la facultad de juzgar. Y dicen, tú estás mal porque hiciste esto. Tú estás mal porque estás en pecado, tú estás mal. No te dejes juzgar. Escudriña la palabra de Dios, que nunca se aparte de tu boca. Este libro de la vida le decía el Señor a Josué, que nunca se aparte este libro de la vida. Nunca se aparte la palabra de Dios de tu vida y no te dejes echar juicios que no
que no te pertenecen. No, porque el único que tiene la facultad para juzgarte es el Señor Jesús. Entonces, ten paz en tu corazón y aprende a confiar y aprende a vivir confiado en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de ti, que no estás solo, que Dios está siempre contigo. Simplemente está moldeando algún área de tu vida, cual solamente tú debes saberlo. Entonces, pídele al Señor en oración. ¿Y cómo lo sabe la persona? Por medio de la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo viene al creyente, no porque tú fuiste a un seminario y allá oraron por ti, te impusieron las manos, no, basta, por favor, tú recibes al Espíritu Santo cuando mi esposa decía en el lugar secreto, cuando tú vas a solas a conocer de Dios, cuando tú solo vas a rendirte ante su presencia, despojándote de todo velo que te asedia, tú vas y te humillas a Él. Porque el Señor camina sobre las aguas. Ese es el primer milagro. El Señor viene a ti en medio del problema. Tanto los evangelistas Mateo y Marcos concuerdan que era la cuarta vigilia, cerca de las 3 de la mañana. Porque Mateo 6:48 y Marcos 6:48 y Mateo 14:25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche. Y agrega el evangelista Juan, cuando habían remado como 25-30 estadios. Y Marcos dice, y viéndole remar con fatiga porque el viento le era contrario. Y Marcos, Juan y Mateo dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea que Dios viene a tu ayuda en medio del problema. Y el hecho de que Dios venga en medio del mar y del problema no quiere decir que el problema se va a terminar. No, el Señor te está diciendo, yo estoy en medio de ti. Recuerdo en este momento el cuadro de las huellas. Cuando la persona dijo, pero ¿qué pasó? Porque yo iba caminando contigo en la playa, íbamos juntos, chévere, ¿sí o no? 2 huellas. Y de un momento a otro se nos vienen los problemas, Señor. Y tú me dejaste solo. Cuando vino la pérdida del carro, cuando vino la pérdida de mi trabajo por esta pandemia, cuando vino la falta de alimento, cuando vino la escasez, cuando vino. Y el Señor le dice, pero qué terco eres. Tú no estabas solo, es que yo te llevaba en mis brazos. Yo te llevaba en mis brazos. Pero ¿qué es lo que el Señor, o por qué el Señor viene a ellos caminando en el mar? No se calma la tempestad. No. Mire lo que dicen los evangelistas. Juan 6:19 dice, y tuvieron miedo. Y Marcos 6:49 agrega, y gritaron. Imagínense. Y Mateo 14:26 se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Porque Marcos 6:50 dice, porque todos le veían y se turbaron. Al estar tú enfrente del problema y tu destino y la salida atrás que no la ves, da la expresión de que él se quería como adelantar. Parece ser que venía a gran velocidad. Es lo que dicen algunos comentaristas. ¿Por qué? Porque él no venía dando unos pasos y la gente, ay no, viene alguien caminando. No, uno de los evangelistas dice, nos venía como a pasar, como cuando alguien viene hacia mí con una gran fuerza y al llegar se detiene. Uno da la impresión de que se lo va a pasar. Cuando están los temores y la dificultad, se revela lo que hay dentro de ti. El miedo, el pánico, la gritería. Por eso la falta de fe. Por eso la primera de Pedro decía, echen sobre Jehová todas vuestras cargas y ansiedad, porque Él cuidará de vosotros. Así que recordemos. Esa partecita donde Jesús anda sobre el mar, ahí podemos ver, porque en lo real, pues una persona
era Jesús. O sea, nosotros no les estamos llevando a que coloquen su mirada en cualquier persona, en cualquier ídolo, que si se cae de allí donde lo tienen clavado se rompe, no, sino en un Jesús, en un Dios vivo, en alguien que murió y resucitó de los muertos, en alguien omnisciente, omnipresente, en alguien que todo lo puede, en el creador del cielo y la tierra. A ese Dios es el que predicamos y a ese Dios es que queremos que tú lleves tu vida a Él. Amén. Por eso Dios en medio de tu problema te dice, ten ánimo. Tanto Mateo y Marcos dicen, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo, ten ánimo, no temáis. Y Juan solo dice, y se acercó a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Cuando tú te fatigas y dejas que tus preocupaciones estén en las manos de Dios, Él solo puede obrar. Pero aún en la tormenta, Él sigue obrando. En medio del problema, Él sigue obrando. Hoy, en medio de esta pandemia, las iglesias están buscando cómo activarse nuevamente. Pero yo les quiero decir, no se preocupen tanto por eso, sino, ¿qué van a hacer de aquí en adelante? ¿Hacia dónde vamos a enfocar esta sociedad que busca pretextos? Mire, yo no quiero meterme en el problema, pero la persona que dieron muerte no era un tal abogado. La realidad era una estudiante de derecho. Pude ver el portafolio, ¿cómo no me digan? Segundo, Abel 15 había maltratado a su esposa. Tenía problemas con los policías. ¿No debieron ellos obrar así? No debieron haberlo hecho. No. Pero dicen los videos que logramos ver, el Señor se golpeó. ¿Qué quiero decir con todo esto? La iglesia no necesita volver a la misma rutinidad. La iglesia tiene que empezar a mostrar un cambio de Dios a esta sociedad, donde intereses de una persona ha movilizado a gente para lograr su objetivo y traer a Colombia lo que Dios no quiere. Destrucción, zozobra, muerte, hambre. Dios no quiere eso. Entiéndelo tú. Por eso Pedro fue osado. Y es que Pedro fue el único que le pide entrar al Señor en su misma dimensión. Solo Pedro. Y solo lo relata el evangelista Mateo. Solo Mateo dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Cuántas veces la persona, Dios le da la solución en medio del problema? Pero la persona dice, Señor, ¿serás tú? ¿O será que, no, un momento, pues ¿cómo sabes que eres tú? Pues por la palabra. Alguien dirá, pero es que la palabra no dice, perdí mi carro y resulta que me rebajaron los intereses y el Señor me dijo, tómalo. No, hombre. Dios te dará la capacidad para que tú aproveches. Sí. Yo recuerdo que nos endeudamos y esas deudas iban tan altas, pero un día nos llamaron y nos dijeron, mire, lo de la DIAN, señores, vamos a hacer este acuerdo de pago, que tú fuiste, hablaste allá, y ellos, ¿qué te dijeron? Señora, le voy a hacer una rebaja, precisamente en ese tiempo estabas embarazada de Juan Esteban. ¿Y qué te dijeron? Señora, te voy a hacer el rebajo del 70 y tanto %. ¿Y qué tuvimos que hacer? Un acuerdo de pago, pero cumplir con ello. Pero siempre habrá una luz. Pero antes de que sucediera eso, sí, no somos exentos. También tuvimos temor, tuvimos miedo. También había incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? No podemos tener nada a nuestro nombre porque si no, todo nos lo quitan porque tenemos esta deuda, es demasiado alta. Pero un día descansamos en el Señor y esperamos en Él y Él vino y nos dio una luz
de esperanza y se pudo cancelar eso y estamos a paz y salvo con esta entidad. Y así igualmente puede pasar en tu vida. No sé qué deudas tengas, no sé qué problemas, qué tormenta haya en tu vida, pero de toda esta charla, como la quieras tú llamar, predicación, hay dos cosas en las cuales podemos resumirla, y es en buscar de Dios a través de la oración y no dejando de escudriñar la palabra de Dios. Búscale a Él, búscale. No busques al líder, no busques al pastor. Está bien, claro que sí, Dios ha capacitado a muchas personas para que te guíen, para que te orienten, pero alguien está más cercano que ese líder, y es el Señor Jesús, esperando por ti, que quites la mirada del problema y coloques la mirada en Él, que no te hundas en ese mar, sino coloques la mirada en Él. Ten confianza en Él. Porque lo más triste, amor, es que ¿cuántos discípulos habían en la barca? No se dice. ¿Todos vieron al mismo mar, sí? ¿Y todos vieron al mismo Jesús? Sí. Pero solo hubo uno que se atrevió a poner en cierta manera en tela de juicio a Jesús. Porque se dice, y mire lo que la Biblia dice, pero el fuerte viento hizo que Pedro tuviera miedo y comenzó a hundirse, dando voces: Señor, sálvame. Si Dios te da la solución a tu problema, no te pongas más ya a clamar, actúa. No te pongas a comprobar: Señor, ¿será tu voluntad? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y va el líder. Y resulta que el líder ese día no oró. No oró. Tuvo problemas, no oró. Y busca usted una respuesta y el líder le da. O tuvo un problema. Día, XY, parecido al que le están exponiendo ahí. Y entonces él da su opinión. Da su opinión. Mas no habló con Dios. Da su opinión. Y cuando da la opinión, tú la embarras. Porque tú sí la tenías clara. Pero te dejaste influenciar porque era fulano de tal, el doctor fulano de tal, que es el líder cercano del tal fulano. No. Pedro le dice: si eres tú, manda a ver. O sea, como diciendo: Señor, pues quiero entrar en tu dimensión. Y es que Pedro no es cualquier discípulo. Pedro es un gran hombre de Dios que Pedro somos nosotros. Bueno, en cuanto a los discípulos, hasta Pedro un día el diablo le dijo, lo pidió para zarandearlo. Por eso Jesús tenía cuidado de Pedro, porque grandes cosas Dios tenía a través de Pedro, y el diablo lo sabía. Así que Jesús está en tu barca. Cuando Él viene a tu rescate, tú no compruebes si ese rescate es de Él. Actúa. ¿Cómo sabes? Pues porque has tenido comunión con Dios. Si tú no has tenido comunión con Dios y no lo conoces, pues déjame decirte que vas a seguir en la misma barca, en el mismo mar, remando para la misma dirección, y lo único que te vas a quedar es con el fantasma y no con la solución. ¿Por qué? Porque la calma vuelve a tu vida. Termino con este cuarto punto: la calma vuelve a tu vida. Algunos recibieron este milagro como algo sobrenatural, otros seguían igual, pero Dios mismo vino a su rescate, pero ellos creían que era su obligación. O sea, los discípulos creían que Jesús estaba obligado con ellos a hacer algo. No, Dios no está obligado con nadie. Si tú no aprendes la lección a través de la enfermedad, del problema, de la crisis, de lo que sea, Dios no está obligado. Dice Marcos 6:51. ¿Por qué? Porque Él narra que aún la tempestad no había cesado. Marcos 6:51 dice: y subió a ellos en la barca. O sea, en otras palabras, los discípulos que estaban afuera ayudaron al maestro y a Pedro a subir a la barca. No fue que el Señor hizo un milagro, no. Sigue el problema, pero Dios te da la victoria. Mateo 14:32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, o sea, ambos evangelistas, Mateo y Marcos, concuerdan que solo cuando ellos subieron a la barca, el mar
se calmó. Mateo 14:32 dice, se calmó el viento. Y agrega Marcos, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. O sea que mira, todavía no todos estaban convencidos de viendo lo que pasó, viendo al Señor, viendo a Pedro, todavía nada. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y Juan dice, Juan 6:21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Mateo 14:32 dice, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero Marcos termina diciendo, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y Juan 6:21 termina, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la otra orilla. Otro milagro. Se supone que la barca no había llegado. Se supone que el mar seguía en la tempestad. Se supone que seguía soplando. Se supone que Pedro, o no se supone, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y Pedro dice, manda que yo vaya. Pero el Señor sube a la barca. Una vez sube a la barca se calma todo. Y de una llegan a la otra orilla. O sea que hubo una velocidad tan grande que la barca nuevamente tomó, que de un momento a otro se cesó todo. Así es. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Déjalo que Él entre. Y lo que tú dijiste, la oración, la lectura de la Biblia. Sí, mira, lo que dice Josué 1:8, resumiendo ya todo, la oración, orad sin cesar. Que siempre nuestro diario vivir sea una oración constante al Señor. Pero también la palabra de Dios, dice Josué 1:8, dice, que no se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Sí, todo te saldrá bien. Amén. ¿Por qué? Porque si estamos en oración y estamos en una constante búsqueda de la lectura de la palabra de Dios, sabemos qué hacer en cada circunstancia. Sabremos cuál es la perfecta voluntad de Dios para actuar en cada momento que tengamos que enfrentar. Amén. Pero cuando estamos alejados de ello, solamente a ver qué nos dice el consejero, qué nos dice el vecino, qué nos aconseja cierta persona, ahí es donde cometemos muchos errores. No, busca del Señor, busca la guía del Espíritu Santo a través de la oración y busca la voluntad de Dios escudriñando la palabra de Dios a diario. Ahí sabrás cómo actuar en cada circunstancia de la vida y todo, dice la palabra de Dios, todo te saldrá bien. Tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu economía, tu empresa, cómo actuar, todo lo encuentras a través de la palabra de Dios. Ahí siempre encontrarás una guía cómo debes moverte en cada circunstancia. Entonces vamos a orar, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo de Dios colocando esta palabra en tu corazón. Si ha sido de bendición, si ha sido de edificación para tu vida, compártelo con un amigo. Comparte este video y no solamente el video, sino enséñale a tu familia, enséñale a tus hijos, enséñale a tus amigos el buscar la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios. Y es que muchas veces cuando no tenemos ese hábito de oración, cogemos la Biblia y no la entendemos. Pero cuando oramos al Señor antes de escudriñar la palabra de Dios,
Órale al Señor, pídele que Él quite esa venda, que tú puedas entender cuál es la perfecta voluntad de Dios, y ahí aprenderás tantas cosas, tantos secretos guardados que están ahí para ti, que Dios tiene reservados para ti. Tú los vas a aprender a través de la lectura. Son dos cosas que van de la mano: la lectura de la palabra de Dios, pero la oración, para que sea el Espíritu Santo de Dios revelándote a tu vida. Entonces cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a encomendar esta semana que no sigamos en lo mismo, divagando en el problema, que no sigamos en lo mismo, sino que desde hoy en adelante cambie nuestra manera de ver los problemas, porque lo estamos viendo con los ojos del Espíritu. Amén. Donde habrá siempre una solución, porque Dios tiene cuidado de Amén. Ti y de mí. Dios tiene cuidado de tus hijos, Dios tiene cuidado de tu familia, de tus esposos. Descansa en Él. Oremos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, porque eres tú quien ha hablado a través de nuestras vidas. Eres tú quien nos ha enseñado. Eres tú quien ha hecho que nuestras vidas cambien a través de la palabra de Dios. Eres tú quien ha hecho que nuestras vidas cambien por ese acercamiento que hemos tenido a través de la oración. Tú te has revelado y has expuesto tantas cosas que por tantos años no entendíamos, pero que cuando nos acercamos a ti a través de la oración, pero que cuando nos acercamos a ti a través del escudriñar la palabra de Dios, hemos entendido tantas cosas, Señor, que cuando empezamos a escudriñar tu palabra y vemos que es tu Santo Espíritu quien está hablando, nos hace apasionarnos más y más por tu palabra. Señor, eso que tú has hecho nacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, hoy te pido, Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que también crees ese hábito en todas las personas que escuchen este mensaje, que sean unos apasionados de este libro, Señor, unos apasionados por la palabra de Dios, que no se conformen con leer un versículo, que no se conformen con leer el Salmo de siempre, donde dice que Jehová guardará nuestro entrar, nuestro salir. No, sino que escudriñen cada palabra que tú tienes reservada para nosotros, y que ellos puedan entender y que ellos puedan ver esa luz allá en ese problema, en esa tormenta donde se encuentren, que ellos puedan ver esa luz, Señor, esa luz que tú expides, Señor, porque tú eres luz, tú eres la luz que alumbra nuestro camino, Señor, que la podamos ver. Quita, Señor, toda ceguera, quita, Señor, toda venda que hay en tantas personas llorando, amargadas, enfrascadas en un problema, que no ven la solución. Habla su vida, habla sus corazones, que ellos puedan entender que tú estás ahí esperando por ellos. Tú estás ahí, tú no les has dejado solo, solamente quieren moldear su carácter, pero estás ahí teniendo cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a discernir cuál es tu perfecta voluntad, Señor, para hacerlo tuyo, para hacerlo perfecto, para hacerlo bueno, para hacerlo agradable a ti. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que hoy nos sintonizó. Te doy muchas gracias por cada persona que se está uniendo a nuestro ministerio. Te doy gracias por cada persona que está contribuyendo de una u otra forma en este ministerio, que lo único que quiere llevar es palabra de vida, palabra de salvación a aquel que aún no te ha conocido, o aquel que tenía un concepto erróneo de quién eras tú verdaderamente. Gracias, Señor, por todos ellos. Gracias, Señor, por este grupo Aliento de Vida. Gracias, Dios, porque eso fue lo que tú nos diste, un aliento de vida cuando estábamos en el problema, cuando estábamos en la tormenta. Gracias, tú soplaste aliento de vida en nuestra vida, y hoy podemos proclamar el nombre de un Dios que es sobre todo nombre, un Dios poderoso. Gracias, Señor.
Amén. Ayuda, Señor, levanta a aquel que está allí, Señor, postrado en una cama. Levántalo, dale nuevas fuerzas. Restaura, Señor, todo, Señor, todo, Señor. En su vida, restáuralo, fortalécele, dale nuevas fuerzas como la fuerza del búfalo, y que pueda levantarse y glorificar y exaltar tu nombre. Amén. Hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, este martes y este jueves, 7:30. 7:30 de la noche. Nos en vemos. el estudio de Romanos. Romanos, amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias Amén. por Dios te estar. bendiga. Amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.